Bienvenidos y bienvenidas a Focos. Esta semana, la Embajada de Estados Unidos anunció que ese país y El Salvador finalizaron las discusiones para la implementación del Acuerdo de Cooperación de Asilo, ACA, firmado en septiembre de 2019. Este acuerdo es parte de la estrategia de tercer país seguro implementada por el gobierno de Donald Trump para transferir a los países del Triángulo Norte de Centroamérica y México a todos los migrantes que solicitan asilo o protección humanitaria en la frontera de Estados Unidos. En diciembre de 2019, el presidente Nayib Bukele admitió que El Salvador no estaba listo para recibir refugiados. Pero entonces, ¿qué ha cambiado? Vamos a verlo en la siguiente cápsula. A un mes de entregar la presidencia, el gobierno de Donald Trump dejó listos los arreglos necesarios para la implementación del Acuerdo de Cooperación de Asilo entre Estados Unidos y El Salvador. Con la firma de este acuerdo en septiembre de 2019, El Salvador se comprometió a recibir a personas de cualquier nacionalidad que soliciten o hayan solicitado asilo en Estados Unidos. El país deberá brindarles protección mientras dure su proceso migratorio. El martes pasado, luego de una reunión entre el secretario interino de Seguridad Nacional estadounidense, Chad Wolf, y el presidente Nayib Bukele, la embajada norteamericana anunció que El Salvador estaba listo para comenzar a implementar el proyecto de cooperación. Hasta la fecha se desconocen los detalles de cómo operará el mecanismo de recepción de migrantes y el gobierno de El Salvador ha omitido referirse al acuerdo en su comunicación oficial. En su momento, la firma del acuerdo con Estados Unidos generó numerosas críticas para el gobierno de Nayib Bukele, quien se defendió señalando que mientras el país se sumaba a las políticas antimigratorias de Trump, también negociaba protección para sus migrantes. Sin embargo, en diciembre de 2019, el presidente admitió que el país no estaba listo para recibir solicitantes de asilo. Tenemos que tener una capacidad instalada de asilo, porque si ahorita, por decir algo, van cruzando 300 venezolanos y dicen, bueno, se van a quedar en El Salvador mientras resuelven su capacidad de asilo, el gobierno no tiene la capacidad para tenerlos en un ambiente humano, digno, limpio, moderno, seguro. Los acuerdos de tercer país seguro son parte de la política migratoria desarrollada por el gobierno de Donald Trump. Además de El Salvador, Honduras y Guatemala también se comprometieron a recibir refugiados. En tanto, México lo comenzó a hacer desde inicios de 2019. A la fecha, ese país ha recibido a más de 68,000 personas solicitantes de asilo en Estados Unidos. Un informe presentado la semana pasada y elaborado por organizaciones de derechos humanos revela que los migrantes enviados por Estados Unidos a México han sido víctimas de maltrato, negligencia y violaciones a derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y la Guardia Nacional. Estas situaciones ya se habían advertido por parte de las organizaciones defensoras de migrantes, como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, coparte en la elaboración del informe y que además ha presentado demandas de inconstitucionalidad en Guatemala, Honduras y El Salvador para que los acuerdos de tercer país seguro se declaren ilegales. No consideramos que El Salvador incluso sea país seguro para mucha gente de la nacionalidad salvadoreña, incluso, ¿no? Por altas tasas de homicidios, por diversas situaciones además como la pobreza, como el hecho de que mucha gente durante la pandemia, aunque haya recibido algún apoyo puntual del gobierno, eso no quiere decir que tienen una sostenibilidad, ¿verdad?, ante el diario vivir. Entonces nos preguntamos de dónde habrá presupuesto también para poder apoyar a otras personas que vienen a El Salvador y que no son nacionales, ¿verdad? En El Salvador, la Fundación argumentó ante la Sala de lo Constitucional que el acuerdo firmado por el presidente Nayib Bukele viola la integridad del territorio y la soberanía nacional, al obligarse a recibir a solicitantes de asilo en Estados Unidos, respondiendo a una decisión unilateral de ese país en la cual El Salvador no puede tener opinión. Además, para la Fundación, el acuerdo vulnera los derechos humanos de los migrantes. También se cuestiona que el acuerdo no haya sido respaldado por la Asamblea Legislativa como corresponde a los tratados internacionales,
Mientras la Sala de lo Constitucional resuelve esta demanda en El Salvador, organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos libran otras batallas legales en ese país, que buscan anular los acuerdos de Tercer País Seguro. Para la organización Alianza Américas, el anuncio de la implementación del acuerdo en El Salvador deja muchas dudas sobre las intenciones del gobierno de Donald Trump. Es imposible entender qué finalidad y resultado concreto y práctico va a tener el acuerdo de asilo, más que se trata de un esfuerzo más de la administración Trump por tratar de generar, y probablemente alguna otra política venga en este sentido, tratar de entrabar y hacer más difícil y engorroso el proceso para la administración entrante, la administración Biden, para desmontar las políticas antimigrantes, antiasilo, xenófobas que esta administración ha puesto en ejecución. La comunidad migrante está a la expectativa de qué pasará en el nuevo gobierno demócrata de Joe Biden. En octubre pasado, un mes antes de ser electa vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris dijo que las políticas migratorias del presidente saliente serán eliminadas, incluyendo aquellas que obligan a Centroamérica y a México a recibir solicitantes de asilo. Ante la falta de información oficial en El Salvador, Focus solicitó una entrevista con la canciller de la República, Alexandra Gil Tinoco, pero no obtuvo respuesta del Departamento de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bienvenidos a la entrevista de Focus. Hoy vamos a conversar sobre los retos de hacer periodismo en El Salvador, particularmente en este año 2020, y sobre los aportes que desde el periodismo se han hecho a la lucha anticorrupción y por la transparencia. Y para eso quiero darle la bienvenida a dos mujeres periodistas. Quiero darle la bienvenida primero a Jessica Ábalos, periodista de Revista Factum. Hola Jessica, gracias por acompañarnos. Hola Karen, gracias a ustedes por la invitación. Y también quiero agradecer por acompañarnos a Julia Gabarrete, periodista de Gato Encerrado. Hola Julia. Hola Karen, gracias también por la invitación y por compartir con ustedes. Bien, quiero empezar esta entrevista con un tono más optimista y preguntarles ¿qué satisfacciones personales o profesionales les dejó dedicarse al periodismo en este 2020? Jessica. Empezamos con la pregunta más difícil. En un año tan complicado, la verdad que yo creo que no solo para esta profesión, sino para todas las profesiones, es bien difícil hablar de satisfacciones, sobre todo para nosotras que hemos ejercido nuestra profesión en medio de ataques, de un discurso de odio hacia el trabajo periodístico. Pero a pesar de eso, yo creo que sí hay cosas positivas, como algo que no había visto yo en años. Yo, antes de trabajar en Revista Factum, trabajé en la prensa gráfica, ya tengo 12 años de ejercer el periodismo, y nunca antes recuerdo haber visto una cohesión que empiezo a ver ahora en el gremio, en los medios. Se está creando un nuevo ecosistema de medios. Creo que este año permitió evidenciar eso, permitió evidenciar que han surgido nuevos medios de comunicación que están haciendo periodismo a profundidad, que están haciendo periodismo de investigación, y no solo eso, sino que los medios antiguos o los medios tradicionales o los medios que ya tenían su nicho han empezado a abrirse, han empezado a hacer cosas que no hacían antes, han empezado a reforzar sus unidades de investigación o a crearlas porque en algún momento se desmantelaron, y además han empezado a retomar trabajos de otros medios. Lo que en algún momento entendíamos como la competencia, no republicar o no darle el crédito a la competencia porque nos habían robado la exclusiva, porque ellos habían salido primero. Creo que eso ya se empezó a diluir, y ahora, quizá por el mismo ambiente tóxico que tenemos hacia la profesión o hacia el ejercicio del periodismo, creo que los medios están como más cohesionados. Entonces yo creo que eso sí es una gran ventaja que nos deja este año. Y personalmente yo me siento satisfecha de haberme incorporado este año a la Asociación de Periodistas de El Salvador. Lo hice justamente porque
Creo que en una coyuntura complicada como la que hemos estado viviendo, es importante que las y los periodistas estemos organizados y sobre todo que el gremio esté unido. Gracias, Jessica. Julia. Bueno, yo creo que para resumir un poco la satisfacción que me deja este año tan caóticamente extraño, empezar el año con la pandemia creo que nos llevó a hacer un nuevo periodismo, algo que nunca, bueno, al menos yo igual en 10 años que tengo trabajando haciendo prensa escrita, no me había topado con situaciones en donde tuviésemos que tratar de acercarnos más a historias que de pronto surgieron de la nada cuando tuvimos que hacer esta cobertura loca de seguir de cerca qué es lo que estaba ocurriendo con toda la crisis. Creo que a mí me llena de satisfacción saber que hubo gente que se abrió tanto a contarnos, a confesarnos situaciones en las que estaban, no solamente en medio de la emergencia sanitaria, sino que también de lo que estaba ocurriendo dentro de instituciones, vinculado también a la pandemia. Creo que el reto nuevo que hemos tenido este año ha sido justo intentar acercarnos a estas historias en medio también de un discurso de confrontación contra los medios que nos ha atacado bastante en cuanto a cómo se ha querido desacreditar nuestro trabajo. Y yo creo que lo que termina levantando o saliendo al frente de todo, o que yo destaco más, para mí ha sido justamente estas voces de la gente que nos ha confiado sus historias. Bien, veamos. Entonces, ustedes en estas primeras intervenciones han destacado más cohesión, hay un nuevo ecosistema de medios, más énfasis en el periodismo de profundidad y, como Julia decía, el periodismo abierto a nuevas historias y a nuevas voces para explicar los fenómenos de la realidad. Ahora hablemos de lo más difícil de hacer periodismo en este contexto, como decían, de confrontación que hemos tenido que vivir en este 2020. ¿Qué ha sido lo más difícil, Jessica? Pues creo que lo más difícil ha sido que hemos tenido que replantear nuestra relación con las fuentes, porque a partir de ese discurso de confrontación en el que se nos quiere hacer parecer o hacer ver como enemigos, y además de infundir el miedo, porque se nos está queriendo presentar como un antagonista del discurso oficial, entonces a partir de ese discurso que se está instalando, que se ha querido instalar, las fuentes tienen miedo y las fuentes ahora que te compartían documentos por Telegram, por WhatsApp, eso está descartado porque la gente tiene miedo, porque tiene miedo a que le estén interviniendo las telecomunicaciones, porque tienen miedo a que le estén leyendo o que vayan a tomar alguna represalia por compartirte información sensible. Entonces, esta situación, en mi caso, ha hecho que la situación con las fuentes repensarlo, replantearlo, primero porque lo que menos buscamos es afectar a las personas que nos confían las historias, datos o documentos. Entonces, a partir de toda esta narrativa que se ha ido generando, la gente ahora tiene las fuentes, tienen más miedo a ese intercambio por teléfono y es una gran limitante porque ahora, a partir de la pandemia, casi todo lo hicimos a vía remota, casi todo lo hacíamos por Zoom, lo hacíamos por Signal, y entonces nos ha tocado pensar cómo volver a lo básico, volver al terreno, sin poner en riesgo a la gente y en este escenario tan complicado como es la pandemia. Julia. Yo creo que lo más difícil ha sido, o al menos lo que yo he sentido, es como intentar no flaquear ante la situación en la que nos encontramos, tanto a ese discurso que menciona Jessica de confrontación, como el hecho de seguir haciendo nuestro trabajo y saber que lo vamos a hacer porque tenemos un compromiso con los lectores, más allá de queremos simplemente salir con la historia, aunque se nos vengan los ataques encima. Creo que eso, así como estar intentando hacer nuestro trabajo y no que eso parezca como que queremos seguir en una confrontación eterna con el Ejecutivo, que en realidad no es nuestra intención, no es nuestro objetivo, no es lo que hacemos. Desgraciadamente se ha
se ha manipulado toda la información y todo el mensaje para que se vea de esa manera, para que se vea como que somos esos antagonistas de la historia. Pero creo que el hecho de cuando vemos, por ejemplo, nuestro trabajo, o tratamos de hacer nuestro trabajo a partir de solicitudes de información y cómo de pronto pueden dilatar todo para que eso no se dé, es parte de eso, de no sentir, de no cansarnos y no desesperarnos. Creo que la paciencia ha jugado mucho en todo esto, pero sí, definitivamente hay que tratar la manera de no flaquear, creo yo. Ese es como con lo que cierro este año. Este año las investigaciones periodísticas, por ejemplo, nos han mostrado que funcionarios del Ejecutivo han utilizado fondos públicos para comprar recursos, por ejemplo, a sobreprecios, con escasos controles administrativos, han terminado beneficiándose a ellos mismos o a sus familiares, han evadido cualquier control posterior y han evadido rendir cuentas o proporcionar información sobre estas compras que hicieron. A partir de estas investigaciones, de estos trabajos, ¿qué patrones o mecanismos de corrupción y abuso de poder creen que ya podemos empezar a identificar? Jessica. Pues para mí que ha sido sistemático, hay definitivamente un patrón en diferentes ministerios. Creo que se aprovechó la pandemia o se usó la pandemia como excusa para evadir todos los controles que ya existían, que no se inventaron con este gobierno y que no se les pusieron como trabas u obstáculos para que realicen la función pública, sino que creo yo que se ha ido viendo deliberadamente, porque no ha ocurrido aislado. No es que Gato Encerrado publicara una historia, que Factum publicara una historia y muriera, y que El Faro otra, y que El Diario de Hoy otra, sino que se ha ido repitiendo en diferentes ministerios, con diferentes ministros, funcionarios, y con características muy similares, que vendían a gente cercana, familia, amigos, que lo compraban a sobreprecio. ¿Y qué es lo que yo identifico en común en todos estos casos? Además de las características, creo que se denota en las declaraciones y en las explicaciones que dan los funcionarios que hay un descaro en estas actuaciones, porque hemos llegado al nivel de que un funcionario nos diga: lo volvería a hacer 1000 veces si lo tengo que hacer de la manera que lo hice, solo porque intentan justificar esta acción, solo porque estábamos en emergencia o porque la gente necesitaba una bolsa, una libra de arroz, o porque necesitábamos comprar las mascarillas. Además de eso, también observamos que se ven bastante sobrados los funcionarios, se ven como con mucha confianza de que no va a haber consecuencias por las acciones que están tomando ahora. Y creo que eso es preocupante, porque el periodismo ha ido revelando durante todo este año diferentes irregularidades en compras, incluso adelantándose a investigaciones que debería de haber llevado la Corte de Cuentas, investigaciones que tuvo que haber liderado el Tribunal de Ética. El periodismo ha estado ejerciendo el papel o la silla de un mecanismo de control que debieron haber estado haciendo otras instituciones del Estado. Entonces, yo sí lo que noto es prácticas específicas, además un discurso de no importa, al final no, como que no les preocuparan las consecuencias que puede haber por esos actos. Bien, Julia. Bueno, agregándole a lo que Jessica ya está mencionando, quizás creo que la pandemia sí reflejó un patrón muy común en cuanto al manejo, por ejemplo, en registros, que no ha habido no ha habido información suficiente como para poder decir de dónde vienen estas compras, de qué se ha hecho con este dinero. Creo que eso lo hemos visto, sobre todo tres ministerios muy puntuales, como en salud, en agricultura y en el Ministerio de Obras Públicas, que igual en Obras Públicas casi no se ha mencionado mucho. Pero creo que una de las cosas que también puedo mencionar de este patrón que el gobierno está incurriendo es en el hecho de cómo están haciendo algunas faltas a la ley de todos estos procesos, porque no solamente estamos hablando de contrataciones de servicios, sino que también de contrataciones de personal que de repente puede poner en una presidencia, como en el caso del BCR o en el caso de
la dirección de medicamentos a personas que no han pasado por el proceso de ley. Entonces, desgraciadamente, no solamente estamos frente a un patrón de contratación de servicios y que puede ser irregular, sino que también tenemos a funcionarios que no sabemos realmente en qué condiciones han sido contratadas. Incluso recuerdo la investigación de Jessica al inicio de año sobre Osiris Luna y de centros penales, que habían puesto a una persona, ¿te acordás? Sí, recuerdo ahorita el nombre de ese tipo, pero el sí. Jefe de registro penitenciario. Ajá, que no tenía tampoco el perfil suficiente para estar ahí. Pero creo que desgraciadamente este gobierno lo que tiene es que ese descaro de justificar cada acción. Y eso va para todo tipo de decisión que toman. Ahora ustedes dicen, bueno, además del patrón de operaciones en estas contrataciones, hay otro patrón en cómo los funcionarios responden, y es esta confianza o este descaro, coincidían ambas. Ahora, la encuesta de opinión pública de la UCA también muestra o parece explicar esta confianza que los funcionarios expresan cuando contestan a estos casos, porque de hecho en la encuesta solo el 10% de los encuestados decía que veía mucha corrupción en Nuevas Ideas, 20.6% decía que algún tipo de corrupción, el 34.9% decía poca corrupción y el 29.7% decía ninguna corrupción. Ahora, ¿cómo explican esta aparente contradicción? Es decir, esta brecha entre lo que el periodismo señala y lo que las personas perciben sobre el gobierno del presidente Bukele y sus aliados de Nuevas Ideas. Jessica. Bueno, a mí me encanta un meme que no sé si lo han visto, que dice cada quien defendiendo a su corrupto favorito, porque al final creo que esto tiene una explicación en que los niveles de popularidad o de aceptación de los políticos que se venden como nuevos o que dicen ser los nuevos son tan altos que se valen de esos niveles de aceptación o popularidad para no rendir cuentas y no dar explicaciones sobre las acciones que están tomando. Y además, creo que estamos en un momento en que la gente estaba tan cansada de los políticos anteriores y estaba tan decepcionada, tan desencantada con lo que hizo el FMLN, con lo que hizo Arena, porque probó de un lado, probó de otro y al final resultó ser lo mismo, que ahora esa esperanza está cifrada en esta gente nueva, de tal manera que esa esperanza creo yo que todavía sigue siendo tan grande, o esa ilusión que no le permite creer que hay posibilidades de que estas personas que se vendieron como lo nuevo, como lo diferente, o los que no iban a repetir las prácticas de los mismos de siempre, creo que esa ilusión con esos nuevos personajes, que al final están repitiendo prácticas de los viejos, pero esa ilusión de la ciudadanía con eso, con la idea de encontrar algo diferente esta vez y no volver a darse en las narices con unos políticos que resulten iguales a los anteriores, creo que ha puesto como una venda, y eso es lo que hace que la gente diga, bueno, porque yo lo que he escuchado mucho, seguramente ustedes lo han escuchado cuando salen a la calle en las entrevistas, es que la gente les dice, bueno, pero es que los demás robaban y no me daban nada, ahora estos si están robando por lo menos me traen una bolsa, me traen una canasta, al menos hoy se están viendo las obras, ese al menos hay como una justificación de decir, bueno, aquellos robaron y pueda que estos roben, pero si roban al menos me están trayendo algo a mi casa, o al menos están mandando a pintar las paredes de algún lugar. Es decir, la gente como que está en un momento de que la desilusión o el impacto o el descorazonamiento que dejó las gestiones anteriores fue tan grande que ahora es como un poco conformarse con que al menos están haciendo algo. Bien, vamos a hacer una pausa aquí y cuando regresemos continuamos la conversación con Julia. Ya regresamos.
Continuamos en la entrevista de Focos. Estoy conversando con las periodistas Jessica Ábalos de revista Factum y Julia Gabarrete de Gato Encerrado. Hemos estado hablando sobre los desafíos de hacer periodismo en nuestro país en este año 2020 y en particular quiero que hablemos ahora de los desafíos de hacer periodismo en un contexto donde se van cerrando los espacios y las garantías para acceder a la información pública. Voy a intentar resumir lo que nos ha dejado este 2020. Veamos. Se han incrementado los números de solicitudes denegadas, se removieron a oficiales de acceso a la información de sus puestos, se incrementaron los índices de información reservada. El presidente Bukele aprobó reformas a la LAIP que complican la garantía de acceso a la información pública. Tenemos ahora 3 comisionados dentro del instituto afines al presidente Bukele y en la última semana ya estos comisionados decidieron, por ejemplo, que sus deliberaciones ya no se grabarán y con eso se pierde también la capacidad de que podamos acceder a ellas. Julia, ¿qué efectos han tenido todos estos cambios y otros en el trabajo de los y las periodistas en el país? Bueno, yo creo que este efecto de retroceso, claro que estamos viviendo, que incluso decir retroceso es un poco simple porque pareciera que es la cuadriculación ya de una estrategia que podría convertirse luego en una idea de proyecto que pues podría tener el gobierno para justamente ir cortando todos los mecanismos que la ciudadanía puede llegar a tener para exigir y controlar en algún momento la gestión que están haciendo. Definitivamente ha llevado a que el periodismo, bueno, a que nos esté costando muchísimo más lograr información. Creo que no solamente se trata de que nos están coartando un derecho como ciudadanos, sino que ya nuestro trabajo pues no es tan fácil venir y pedir información, sino que tenemos que pelear esa información o incluso seguir estos procesos largos y dilatados que nos están llevando a prácticamente a que continuemos si es que queremos llegar a algo. Pero desgraciadamente, a diferencia incluso de cuando el FMLN estaba en el gobierno, que teníamos procesos muy largos para obtener información, ahora lo que nos estamos enfrentando es que la mayoría de información se está declarando estratégicamente reservada o simplemente es como la respuesta que nos dan a todas las peticiones que estamos haciendo, sobre todo cuando saben quién es la persona que lo está pidiendo. Entonces, creo que es ahí donde está el mayor problema, que creo que todavía la ciudadanía no se da cuenta de que todo esto que ha ocurrido dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública puede llevarnos a que en algún momento no vamos a tener el acceso o bueno, ejercer este derecho que por años ha llevado a que ahora lo tengamos. Entonces, retroceder sería como muy simple, como lo dije al inicio, porque desgraciadamente estaríamos volviendo a la época que tanto la gente incluso que está desencantada critica, que son los tiempos de arena, en donde nunca existió información de nada, ni registro alguno. Entonces creo que es aquí donde tenemos que prestarle mayor atención y exigir aún más. Bueno, a partir del periodismo seguirlo haciendo, seguir insistiendo con la información. Veamos, Jessica, Julia hablaba de una estrategia de ya no sistematizar y de no entregar la información y por supuesto esto dificulta también nuestra capacidad de informar y de mostrar un panorama o de explicar a las audiencias. Ahora, ¿cómo sortea el periodismo estas dificultades, Jessica? ¿Qué estrategias o qué tácticas se pueden implementar desde el periodismo para sortear estas restricciones? Yo creo que no podemos renunciar a los derechos son progresivos, los derechos humanos son progresivos, no podemos retroceder ni permitir esos retrocesos, aunque como bien apunta Julia, parece que sí, volvimos a la época de Tony Saca, que decía que la mejor ley de acceso a la información era la que no existía. Y nosotros teníamos una buena ley, pero parece que ahora lo que están haciendo es activar diferentes maneras de boicotearla y de hacer que sea una ley débil con un aparato tomado ya por el partido Nuevas Ideas. Pero creo que la mejor manera que podemos nosotros desde el ejercicio periodístico hacer es agotar hasta la última instancia, porque si bien teníamos un instituto de acceso a la información
que respondía a los intereses ciudadanos, que revocaba las negativas de información, que quitaba las reservas. Ahora estamos enfrentando una institución completamente diferente. Yo, por ejemplo, este año he pedido, para poner un ejemplo y para que la gente diga cuál es la importancia de esto, al final nosotros pedimos información sobre cómo se usa el dinero público, sobre cómo los funcionarios están usando el dinero que es nuestro, que es de la ciudadanía. Yo pedí durante la pandemia cuáles eran las contrataciones que había hecho Casa Presidencial en sus principales secretarías. En este año me contestaron que por la pandemia no me lo podían dar porque no tenían personal. Y yo entendí, yo dije, bueno, sí, es un momento complicado, a lo mejor no hay gente de recursos humanos. Pero luego vuelvo a presentar cuando ya había la situación mejorado, cuando se habían levantado las reservas, cuando habíamos no vuelto a la normalidad, pero sí teníamos como una situación un poco más estable y me vuelven a contestar que no me la dan. Y esa es información oficiosa. Las contrataciones es información que debe haber estado colgada en el sitio de la presidencia para nosotras como ciudadanas y como ciudadanos saber cómo están gastando el dinero, a quiénes están contratando, qué plazas nuevas han creado, porque si nos dijeron que había una fábrica de empleos y supuestamente la desmantelaron, necesitamos ver si es cierto que se hizo. Entonces, esa información hasta el día de hoy no se me ha entregado y todavía la estoy peleando en el instituto. Yo podría decir ahora, bueno, este instituto está resolviendo favorable los intereses de la presidencia, voy a desistir del proceso, pero creo que no, que lo que nosotros como periodistas debemos hacer es agotar hasta la última instancia, porque si topamos en el instituto y no funciona, para eso luego está una sala de lo contencioso, para eso está una sala de lo constitucional, y creo que lo que debemos hacer ahora es no perder la capacidad de seguir luchando por esto que tanto que nos costó, que fue ejercer nuestro derecho ciudadano de acceso a la información. Bien, ahora, en este contexto adverso, porque al principio en el primer bloque estaban, por ejemplo, expresando, bueno, las fuentes tienen miedo. Las garantías de acceso a la información vía mecanismos institucionales están cerradas o se están cerrando, se van cerrando. Ahora, ¿qué lecciones rescatan entonces de cómo hacer periodismo en este contexto adverso de bloqueo, pero también de estigmatización y de persecución al trabajo de la prensa? ¿Cómo nos enfrentamos a esto? ¿Qué lecciones hay que rescatar e implementar, de hecho, en el año que se nos viene? Julia. Gracias. Yo creo que la lección que destaco es que todavía se sigue haciendo periodismo, pese al contexto adverso, todavía se siguen haciendo publicaciones en las que se ha podido revelar justamente toda esta posible irregularidad de administración que se está dando en apenas un año de gobierno. Eso yo la verdad sí tengo que agradecer muchísimo cuando, como lo decía al principio, cuando las personas son las que nos buscan como para decir, tengo que contar esto, y están completamente abiertas para hablar. Sí ha sido difícil, porque creo yo que ya no es, como decía Jessica, no es tan fácil ahora que con un mensaje las personas se sientan seguras, sino que realmente se ha complicado toda la comunicación, pero creo que esta adversidad se ha ido superando poco a poco, porque sí ha habido posibilidad de poder conocer desde adentro algunas cosas que básicamente son todas estas publicaciones que se han podido revelar, porque creo que ha sido muy poco el trabajo que realmente ha salido por solicitudes de información que nos hayan podido responder. Porque hasta la fecha igual yo sigo esperando muchas respuestas de solicitudes que no se me han dado, y desgraciadamente la única manera que responden desde las instituciones es concluir con que estamos en pandemia y no tenemos el recurso. Pero desgraciadamente cuando ya vemos cuando se ha venido insistiendo tantas veces y se ha venido solicitando información, pareciera que ya no es como una simple respuesta. Es porque la verdad podríamos pasar 5 años más con respuestas de ese tipo. Bien. Jessica, ¿cómo se hace periodismo a pesar de la adversidad? Yo creo que volviendo a lo básico, volviendo a la calle, volviendo al terreno, restableciendo la conexión con la ciudadanía, porque por mucho tiempo las y los periodistas creíamos que estábamos en un pedestal y nos desconectamos de lo que la gente estaba sintiendo en la calle, de las historias, y nos alejamos. Hubo un momento en que, y digo en plural porque realmente fue generalizado,
que se empezó a hacer periodismo desde el escritorio, desde las oficinas, y dejamos de visitar el terreno, dejamos de hablar con la gente, de ver qué es lo que la gente estaba sintiendo. Entonces creo que en este momento en que se nos han cerrado como la posibilidad de hacer minería de datos, de encontrar, de identificar, de hacer análisis de información oficial que estaba disponible en algún momento y que ahora nos está costando más conseguir, creo que debemos apostarle al periodismo de a pie, que en algún momento lo dejamos tan descuidado. Creo que, y es complicado decirlo en este escenario, porque hacerlo ahora en medio de pandemia, cuando lo que se busca es menos contacto físico, que cada quien trabaje desde su casa, es un poco complicado hacerlo en este escenario, pero creo que es la única manera que tenemos de sortear este bloqueo que nos están haciendo a través del ocultamiento y del enterramiento de la información oficial. El presidente Bukele, sus funcionarios y otros líderes de partidos o de movimientos políticos utilizan discursos estigmatizantes y criminalizantes contra los trabajadores del periodismo, sobre todo el periodismo que se plantea crítico frente a la gestión gubernamental. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ya ha dicho que estas prácticas de estigmatización y acoso son particularmente graves cuando se trata de mujeres periodistas. Julia, ¿qué prácticas en tu trabajo o qué rutinas en tu trabajo han cambiado a partir de la estigmatización en el discurso del Ejecutivo y otros funcionarios o líderes políticos? Está silenciada, ahí está. Gracias. Creo que el mayor cuidado ha venido en la manera en la que nos manejamos en redes sociales. Eso ha sido pues uno de los escenarios en donde más hay que cuidarse y saber la forma en la que vamos a dar a conocer alguna información, no olvidarnos que en realidad somos periodistas, para que de esta manera también no entremos en el juego que yo creo que es en el que nos quieren meter, en esta misma línea de ataques, como de empezar con dimes, y creo que eso es una de las principales cosas que hay que tomar en cuenta y tenerlas bien claras. No estamos para generar confrontación, sino que para simplemente presentar trabajos periodísticos y presentar nuestro trabajo. En otras cuestiones yo creo que sí ha habido muchísimo más cuidado también en nuestra seguridad personal. Desgraciadamente los mensajes que se están mandando se están mandando demasiados mensajes confrontativos, pero también estos mensajes ya pueden incluso generar un poco de agresividad de parte de personas que no sabemos si solamente es un troll o en realidad hay alguien detrás de esa cuenta, pero creo que sí tenemos que manejarnos con muchísimo más cuidado en diferentes lugares, porque pues no sabemos en realidad qué tanto esos mensajes van a calar en la gente. Entonces sí creo que toda esta confrontación nos ha llevado a tomar estrategias para evitar no caer en este mismo círculo que quieren, pero a la vez tratar de cuidarnos tanto en el área virtual, en este espacio virtual, como en el espacio físico. Bien. Para cerrar, te hago una pregunta final, Jessica. ¿Qué recursos institucionales y además efectivos nos quedan para defender el ejercicio del periodismo y en general defender el derecho a la libertad de expresión en El Salvador? Pues un poco lo decía en la participación anterior, creo que todavía tenemos el auxilio en la Sala de lo Constitucional. Creo que nosotros podemos seguir escalando todas las instancias, o sea, hay que llegar hasta la última instancia, hay que llegar a donde haya que llegar para defender todo lo que ya habíamos avanzado en materia de transparencia, porque el trabajo que hacemos nosotros es justamente un pilar para eso, para que se sostenga y para que la función pública sea transparente. Pero tiene sus costos y sus restricciones acceder hasta estas últimas instancias institucionales también. Sí, es costoso, pero creo que debemos de auxiliarnos miren, por ejemplo, algo que creo que es vital es el tema de la capacitación constante. No podemos, ahora que han surgido nuevas instancias, que los casos se están yendo más allá del Instituto de Acceso y van a una Cámara de lo Contencioso,
Creo que hay que estar enterados de que está pasando eso, estar informados, conocer y buscar auxilio en organizaciones que estén dispuestas a trabajar por la transparencia. Y creo que también otra manera, que es un momento importante para que todos los que ejercemos el periodismo estemos unidos, que seamos un gremio unido, que estemos dispuestos a colaborar entre sí. El trabajo colaborativo creo que se vuelve muy vital en esta era, no solo en El Salvador, sino en el mundo. A seguir apostando a eso, o sea, borrar esa barrera de los medios y tratar de ir más allá, porque al final tenemos un interés en común, que es trabajar para develar todos los casos de corrupción que se estén dando. Jessica y Julia, quiero agradecerles por esta buena conversación. Ha sido un gusto que nos acompañen en Focos a través de la virtualidad, a través de esta pantalla. Muchas gracias a las dos. Gracias. Gracias. Y bueno, así cerramos esta entrevista con las periodistas Jessica Ábalos de Revista Factum y Julia Gabarrete de Gato Encerrado. Si quieren ver nuevamente esta entrevista, pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, Focos TV. Ya volvemos. Bienvenidos y bienvenidas al espacio internacional de Focos. Esta semana Naciones Unidas publicó el Índice de Desarrollo Humano, donde El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras fueron catalogados dentro de las 5 naciones con peores condiciones para el desarrollo de sus habitantes. Al cierre de un año desafiante, haremos un breve resumen sobre el deterioro en materia de derechos humanos que han sufrido los vecinos en Centroamérica. Para ello, nos conectamos con Ciudad de México con Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la ONG Amnistía Internacional. Erika, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes, es siempre un placer acompañarles. Iniciemos este recorrido por la región entonces. ¿Qué sucesos de violaciones a los derechos humanos ha registrado Amnistía Internacional en Guatemala? Efectivamente, mientras el mundo enfrenta una pandemia sin precedentes, lamentablemente en nuestra región y particularmente en Centroamérica, la pandemia llega a mezclarse con un sinnúmero de pandemias. La pandemia de la violencia, de la impunidad, de la corrupción, de las violaciones a los derechos humanos. Y ya para ir cerrando el año, lo que generó el desastre de estos huracanes Eta y Iota, que lamentablemente han no solo cobrado también la vida de personas, sino generado un desastre tal que hoy tenemos millones de personas que están damnificadas tanto por el huracán y por la respuesta de los estados ante la pandemia, ante el propio huracán, los propios huracanes. Entonces, el balance es bastante preocupante como cierre este año para la región centroamericana y particularmente Guatemala, que hasta hace algunas semanas ocupaba algunas de los titulares de la prensa internacional por estas masivas demostraciones que fueron repelidas a violencia nuevamente, la violencia, la represión policial, estas manifestaciones de personas que salieron a las calles inconformes por no solo la respuesta del gobierno ante la pandemia, que ha sido una respuesta limitada, insuficiente para atender las necesidades más urgentes de la población, sino que aunado a ello, el presidente de Guatemala tomó la decisión de presentar un presupuesto al Congreso, un presupuesto que claramente debilita el sistema de protección de derechos humanos en el país. En el caso de Honduras, un país que se vio muy afectado por los huracanes Eta y Iota y también cuyo gobierno había tenido una deficiente atención de la pandemia, ¿cómo lo evalúa Amnistía? Mira, el caso de Honduras es un caso de tragedias, ¿verdad? Ahí decíamos en un informe que sacamos recientemente, en un breve, digamos, reportaje de la situación después del paso del huracán Eta y Iota, que en Honduras llueve sobre mojado, ¿no? Llueve sobre mojado porque no solo es la llegada de estos huracanes que cobraron la vida de más de 90 personas y han dejado damnificadas a más de 4 millones de personas en un contexto ya en donde las comunidades que viven sobre todo situaciones de marginalización pues estaban totalmente abandonadas por el Estado, es decir, por la protección de sus derechos humanos. Entonces, lamentablemente, este año en Honduras el balance sigue siendo muy negativo, un gobierno que no ha podido
podido o no ha querido atender las necesidades primordiales de la población, una población que sigue viviendo de una violencia generalizada, una población que sigue escapando del país buscando mejores condiciones y protección internacional. Sabemos que un gran porcentaje de las personas que viajan en estas caravanas, pues se trata de personas hondureñas que están intentando llegar a los Estados Unidos a buscar protección internacional. Particularmente este año, hemos visto también la agudización de la violencia en contra de personas defensoras de los derechos humanos, de comunidades de pueblos indígenas y comunidades negras. Con mucha alarma hemos venido denunciando la desaparición forzosa de 5 personas de una comunidad garífuna en Honduras, 4 de ellas personas garífunas, líderes en su comunidad, defensores de los derechos humanos, defensores del territorio y los recursos naturales, sin que el gobierno siquiera haya tomado atención ni ningún interés de investigar esta situación. Pero también vimos este año cómo en el contexto de la pandemia también hubo un uso excesivo de la fuerza, se impusieron medidas de confinamiento para las personas y bajo ese pretexto se cometieron violaciones a los derechos humanos, en donde la policía hizo uso excesivo de la fuerza. Para mayo nosotros habíamos ya documentado por lo menos 15 incidentes de violencia policial en contra de personas que simplemente habían salido a comprar medicamento o alimento y que se vieron enfrentadas ante la fuerza policial en una represión violenta muy similar a la que lamentablemente hemos venido documentando en Honduras en los últimos años bajo los gobiernos de Juan Orlando Hernández. Si bien a Honduras le llovió sobre mojado, como tú has dicho, Nicaragua vive una crisis acumulada desde el 2018, donde cada día se reportan violaciones a derechos fundamentales. ¿Qué tanto se profundizó la difícil situación en el vecino país desde tu perspectiva en este 2020? Nicaragua sigue atravesando una de las peores crisis en materia de derechos humanos en todo el hemisferio. La opacidad de la información, ¿verdad? De la manera en que el gobierno de Daniel Ortega ha operado en los últimos años y particularmente en el contexto de la pandemia son muy graves. En Centroamérica, los líderes, estos líderes políticos, o no llegan o se pasan, ¿no? En el caso, hablábamos de Honduras, hablábamos de El Salvador, inclusive con la imposición de medidas de confinamiento que también fueron violatorias a los derechos humanos, hubo, digamos, una sobreactuación por parte del Estado que en el nombre de reducir o atender la pandemia, pues se cometieron violaciones. Pero en el caso de Nicaragua fue todo lo contrario. En el caso de Nicaragua, mientras ya se reportaban los primeros casos de COVID-19 que habían llegado al país, ya casos de personas que habían perdido la vida, ya escuchábamos las denuncias del personal del sector salud que hablaba de las condiciones de precariedad con las que estaban atendiendo ya a las primeras personas pacientes con COVID-19. Teníamos un gobierno que organizaba eventos públicos, ferias, festivales, que minimizaba la importancia del contexto de la pandemia y de las implicaciones que tenía la pandemia en la salud y la vida de las personas. Un gobierno que inclusive utilizaba una narrativa estigmatizante en contra de las personas trabajadoras de la salud que denunciaban las condiciones de precariedad, que enviaba a sus fuerzas policiales y parapoliciales a atacar a personas médicas que utilizaban sus propios equipos de protección personal pagados con su dinero personal, les atacaban, les quitaban, les arrebataban las mascarillas porque minimizaban la posibilidad de contagios. Después vimos a un gobierno que entonces empezó a maquillar cifras, ¿no? Cuando ya se reportaban en hospitales el contagio por cientos, ellos seguían reportando que había solo un par de decenas de personas contagiadas de COVID, cuando el mundo ya enfrentaba miles y miles de casos, ¿verdad? Entonces, ante esta situación siempre es preocupante en qué contexto las personas tienen acceso real al ejercicio de derechos fundamentales, incluido el acceso a la salud, ¿verdad? Pero además y en paralelo, la crisis de derechos humanos, sobre todo la represión violenta, las limitantes a la libertad de expresión, la persecución en contra de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, pues es un continuo en Nicaragua. El país pues vive de una falta de Estado de Derecho total, ¿verdad? Ha pasado en el pretexto de la pandemia no solo decretos para ejercer mayor control, ¿no? Para exceder su
su poder en el caso del gobierno de Daniel Ortega, sino que además ha pasado una serie de leyes, como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos, que simplemente son un pretexto para seguir violentando los derechos a la libertad de expresión, de asamblea pacífica, para seguir hostigando a las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos. El informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, dado a conocer esta semana, ubicó a los países del CEA4 dentro de los 5 países con peores condiciones del desarrollo humano en todo el continente. ¿Por qué ha retrocedido tanto esta región? Yo creo que es importante señalar que no ha sido una sorpresa que la pandemia de COVID-19 haya impactado de la manera que ha impactado a América Latina y el Caribe, que sea la región más afectada, no solo por el número de personas que han perdido la vida y el número de contagios, sino también por las consecuencias presentes y futuras que significa esta pandemia en las economías, en el desarrollo social de las personas, en el ejercicio fundamental de los derechos humanos y sobre todo en la construcción de confianza ante la institucionalidad. Centroamérica en particular, que ha estado atravesada por este sinnúmero de crisis en materia de derechos humanos, hoy día es una de las regiones más vulnerables, no solo frente a la pandemia y sus consecuencias, sino también vulnerables en términos del futuro inmediato. Y por otro lado, hablar de cómo se puede pensar en atender los grandes problemas, incluido la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales, en países donde hay una total desconfianza institucional, como en el caso de Nicaragua, en el caso de Guatemala, en países en donde la corrupción y la impunidad siguen siendo la norma, es el caso de todos los países que hemos repasado el día de hoy, o en el caso en donde efectivamente los gobiernos han usado la pandemia como una excusa para seguir aumentando el control de su poder y seguir desapareciendo la institucionalidad, debilitando la institucionalidad, como el caso claro del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Entonces, en este contexto, sí es muy preocupante ver cómo estos gobiernos han perdido la capacidad de diálogo con sus ciudadanías y sobre todo han perdido la capacidad de entender cuáles son las necesidades más urgentes y apremiantes de la población y entonces poner el énfasis en términos de la inversión pública, del gasto público, en estas áreas de derechos humanos. Bien, muchísimas gracias, Erika. Muchas gracias a ustedes y un abrazo y mucha suerte con su trabajo y sobre todo mucha suerte para todas y todos el próximo año. Bien, así cerramos nuestro segmento internacional. Para ver más sobre esta entrevista y todo el contenido de Focos, puedes ir a nuestra página web www.focostv.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.